de atracción, etcétera, etcétera, o fe. Ese es el tema. Mente positiva, ley de atracción o cualquier otra cosa más, o fe. Marcos dice de la siguiente manera. ¿Están en el verso 20? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El tema es mente positiva, ley de atracción o cualquier otra cosa que le llamen, que vibras, que energías, que fuerzas, que bla, 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 o fe. Si nos paramos frente a un espejo y nos repetimos muchas veces con mucha constancia y dedicación lo feliz que somos, lo apuesto o lo bella que es usted, lo afortunado que es o afortunada, nos repetimos frente a ese espejo constantemente lo bueno que somos, las personas millonarias que somos. La pregunta es: ¿terminaremos siendo esas personas que nos repetimos diariamente que nosotros somos? Probablemente sí. Pero la otra pregunta es: ¿esto es fe? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Marcos, nosotros podemos leer que dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesucristo, cuando está hablando aquí en Marcos y también en Mateo habla, el Evangelio según San Mateo también lo menciona, está hablando de tener una mente positiva, de ser positivos. ¿O está insinuando nuestro Señor Jesucristo que nosotros atraeremos las cosas por el poder de la energía? ¿Por el poder de la mente positiva? Ya saben por dónde va el tema, ¿verdad? Yo me recuerdo, amados hermanos, que en los años en que yo nací, pues no estoy tan viejo todavía, ¿verdad? Eso digo yo. Veo mucho escepticismo frente a mí. ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad, hermano? Gracias, hermano Julio. Pero yo recuerdo los años 70, que es cuando ya tengo ya un poquito más de entendimiento. Yo nací en los 60. A los 70 pues ya más o menos capto las cosas, hermanos. Y yo recuerdo en la escuela cómo se reían de mí porque nosotros creíamos en la Biblia, hablábamos de fe y la gente hablaba de ciencia. En el siglo, finales del siglo XIX, todo el siglo XX fue ciencia. Se esperaba que la ciencia sacara a flote la humanidad. Se esperaba que la ciencia fuera la solución de todos los problemas, de los dolores, de las angustias de la humanidad. Sin embargo, no se pensaba con el descomponer de las cosas. Einstein
sus logros, el legado de Einstein, un buen legado, pero no se contaba con la perversidad del ser humano, ¿verdad? Que esa enseñanza, ese legado que nos dejó para la energía nuclear fuera utilizado para destruir al hombre. La ciencia estaba de boga. En los años que yo nací, hablar de lo que hoy escucha hablar, hermanos, era ridículo. Hoy usted ve la televisión, está llena de brujería, de espíritus, hasta con detectores, ¿verdad? Ya los tienen ya como si fuera radar para detectar la energía de los espíritus que andan ahí en lugares donde se aparecen. Y hermanos, en la televisión esto en aquellos tiempos, en mis tiempos 70s, 80s, era muy, no quiero usar la palabra porque suena feo en español, en inglés no suena feo, pero en español sí. Pero voy a usar la palabra tonto, era tonto, ridículo que se hablara de estas cosas, porque la gente pensaba solamente en la ciencia. Y pregunto yo, ¿dónde está quedando toda esa gente intelectual, toda esa gente que hablaba de la ciencia y que ahora está más metido en la parapsicología, en asuntos paranormales, y está metido en la energía y en las vibras y en tantas cosas? ¿Qué tan rápido cambió el mundo? Pues digo, no me siento tan viejo como para que diga yo, uy, es que tardó tanto para evolucionar. Vamos, estamos hablando 70, 80. No, pues sí, ya tiene rato, ¿verdad? Hermano, estamos hablando de los 70s, 80s, 90s, para que después de estos años, del año 2000 y todos esos años de los 90s ya para acá empezaran a evolucionar mucho más fuerte la nueva era y cosas nuevas que vienen con cosas de positivismos, mentes positivas, vibraciones. ¿Ven por qué no se puede confiar en las cosas que los hombres dicen que son confiables? La ciencia nunca pudo lograr su objetivo, y como no lo pudo, ahora están cambiando al otro extremo. Ahora usted puede ver televisoras dedicadas únicamente, exclusivamente, casi el 80%, 70% de su programación a puros asuntos de paranormales y asuntos de espíritus y otras cosas. La brujería, la astrología, la adivinación, está abundando. La buena suerte, la mala suerte, está abundando la gente dedicada a esos asuntos. Por eso la palabra de Dios, aunque el mundo cambie, oiga bien lo que estoy diciendo y lo he dicho muchas veces, aunque las sociedades cambien, la palabra de Dios se permanece tal y como ella es. No cambia, no puede cambiar. La verdad no puede cambiar. Las sociedades van cambiando y quieren que todo cambie a su modo. Sin embargo, la palabra de Dios sigue firme, sigue fiel. Por eso yo estoy invitando a cada persona que es cristiana. Oiga bien lo que estoy diciendo. No estoy hablando de la gente que no es cristiana. Yo quiero hablar en esta hora a la gente que es cristiana, los que conocen de la palabra de Dios, los que creen en Jehová, Dios de los cielos, Adonai, el Señor. No a los que creen en fuerzas positivas, ni a los que creen en poder del universo, en la madre naturaleza y bla, bla, bla. Estoy hablando con personas que creen en Cristo Jesús, en Dios. ¿Por qué con ustedes? Respeto las creencias de las demás personas. Es su decisión, están bien. Pueden pensar mucho en energías, en cosas positivas. Pero hablo con ustedes porque ustedes y yo estamos en este mundo y de repente como que nosotros empezamos a confundir lo que es fe con positivismo. Estoy hablando con personas cristianas que para nosotros la palabra fe es una palabra usual, no es desconocido para nosotros.
Pero es importante que nosotros reconozcamos lo que es fe y lo que es autosugestión y lo que es una mente positiva y lo que son energías y que no sé qué tantas cosas enseñan ahora, y que desafortunadamente las estamos mirando penetrar en las mentes. Las estamos viendo que esas filosofías están siendo aceptadas por los que somos cristianos. Y debemos nosotros como cristianos poner bien en claro nuestra posición. ¿Cómo es la fe que nos habla Dios? ¿Qué es la fe que nos menciona Dios? ¿Es una autosugestión? Es repetirnos y repetirnos: yo estoy sano, yo estoy enfermo, pero yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, estoy sano. Sí, yo estoy sano. Y entonces tú terminas creyendo que estás sano, te estás pudriendo, pero estás sano. O sea, es una autosugestión. Yo voy a recibir esto, yo voy a recibir esto, voy a recibir esto. Yo tengo que ser, voy a tener dinero, Dios me va a bendecir, voy a tener dinero. Voy a repetirlo todo esto 1000, 20,000 veces hasta que termines haciéndolo que sea posible. Eso es fe. Yo quiero que en esta hora abramos nuestro corazón como cristianos a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender realmente qué es fe. Porque cantidad de personas vienen a veces buscando creer en algo y se les da otras cosas. Y yo quiero invitarle a que oiga la palabra de Dios en esta hora. En Romanos capítulo 3, verso 27, nosotros leemos la palabra de Dios, la cual nos menciona lo siguiente y dice, Romanos 3, 27: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Está hablando de la ley de Dios, la ley por las obras, y luego dice: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? En otras palabras, lo del Antiguo Testamento. Responde: no, sino por la ley de la fe. Pablo hace mención de la ley de la fe. Nosotros conocemos muchas leyes y San Pablo menciona a la fe como una ley. En otras palabras, tiene reglas, tiene estatutos, tiene formas, las cuales no pueden ser violadas, las cuales tienen que seguirse. Por lo tanto, Pablo menciona ley de la fe. ¿Qué es la fe? Estamos hablando de la fe. Bueno, vayamos y entendamos qué es la fe. Es una mente positiva, es autosugestión. La fe trabaja de una manera de atracción que ejerce esa mente positiva, como lo anuncia la pseudociencia llamada ley de la atracción, famosa, que se hizo últimamente en estos años, que es el famoso secreto. Y la gente encontrando los secretos del universo, por lo cual tú produces energía. Y esa energía, ¿verdad?, va a la energía del universo, y el universo te da aquello que tú necesitas. La cuestión aquí es sacar a Dios de tu mente. La cuestión aquí es sacar a Jehová Dios de los cielos de ti y depender solamente de ti. Tú eres Dios, tú tienes poder. Tú solamente piensa en aquello que tú quieres y tú lo tendrás. Perdón, eso no es fe. Para nosotros los cristianos, no nos confundamos, esto no es fe. ¿Qué es pues fe? Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, nos menciona lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí. Verso 3. Caray, la fe es la certeza de lo que se espera. Pero espéreme. Creo que entonces es la fuerza de la atracción. Anoté algo aquí. Dice, los seguidores que aceptan la ley de la atracción como una guía en sus vidas, lo hacen desde la creencia de que las leyes del universo son benignas. Algunos seguidores de esta creencia afirman que la ley de atracción es una ley del universo. Una ley es algo que ya está establecido, por lo tanto no es tu elección. Simplemente tú estás ahí, eres energía, atraes energía. ¿Qué energía vas a traer? ¿Positiva o negativa? Depende de ti. Y ahí juegan con su creencia. Para poder controlar dicha energía, estas personas afirman que deben de seguirse 4 pasos, traje aquí, hay más. Pero entre ellos me parece importante esto: saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo. Siendo el universo cualquier cosa que el individuo acepte, ¿ok? ¿Qué aceptas? Cualquier cosa menos Dios. Cualquier cosa puede ser tu Dios menos Jehová. Te llenas de la energía del sol. ¿Es malo ponerse al sol y tomar su energía? No, a mí me encanta. Me siento re bien. Yo crecí en la playa y me encantaba irme a tomar la energía del sol tempranito. Se siente bien. Bien trasnochado, bien cansado, desvelado, y ponerme al sol después de un buen baño en el océano era riquísimo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida relacional con Dios? Nada. En otras palabras, todas las cosas que la gente va tomando como ciencia, lo único que va tomando como sabiduría es algo que te hace para ti mismo, pero sin importar a quién estés tú siguiendo o qué estés tú creyendo. Y la fe sí importa a quién tú estás creyendo, porque la fe es de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Uno tiene que saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo. 2, enfocar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o con gratitud. En otras palabras, tú te enfocas en la felicidad, te enfocas en el carro que tú quieres, te enfocas en la casa que tú quieres. Inclusive si tú vas y dices, ¿cuál casa te gusta? Bueno, la que están vendiendo. Tú te vas y te metes y esta casa es mía, esta casa va a ser mía. Sí, esta casa es mía. Pensamientos positivos. Y ahí está la gente trabajándose en sus pensamientos positivos. Quiero invitar a algo. Y está bien si alguien lo cree así. Yo no tengo ningún inconveniente. Solamente quiero enseñar a los cristianos, a los que creemos en Dios. No es esto de lo que trata la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe como cristianos, no es esto. Sí, hermano, mire, usted solamente declárelo. Porque lo que declaras con tu boca, y ahí vas tú y declaras, esta ciudad es mía en el nombre del Señor Jesús. Este carro es mío en el nombre de Jesús. Usted declárelo y declárelo. Quiero invitar a que hagamos un análisis sobre ese tipo de ánimos, de deseos que hay en nosotros, o que se nos trata de infundir, de poner en nosotros, que vienen de fuera, no vienen de la palabra de Dios. 3, sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. Sentir como si aquello que tú ya deseaste
ya lo tuvieras. Así que vas a andar bien contento porque ya tienes el carro, la casa, los millones que tú pensaste que ibas a tener. Y estar abierto a recibirlo. Todo esto menciona, son las creencias de la ley de atracción, en el cual muchos cristianos están empezando a caer y están creyendo que eso es fe. El pensar en lo que uno no tiene, según dicen estas personas, se manifiesta en perpetuidad de no tener. Mientras que si uno adhiere a estos principios y evita pensamientos negativos, el universo hará manifiestos los deseos de la persona. En otras palabras, no se dice no tengo dinero, dicen ellos. Tienes que decir tengo dinero. Positivo. Porque si tú dices no tengo, entonces el universo capta las palabras claves y entonces él solamente entiende que tú no tienes. No tienes, pues no tienes. Y yo tengo un Dios mucho más poderoso que eso, que entiende las intenciones de mi corazón. Amén. Dice la palabra de Dios que Él discierne tus pensamientos. Él no nada más escucha el no tengo. Él sabe por qué lo estás diciendo. Señor, no tengo esto o no tengo lo otro. Cuando nosotros vemos Marcos capítulo 11, donde dice que si no dudamos en el corazón, si creemos que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No está diciendo que te vas a mentalizar. No está diciendo que tienes que ser positivo en aquello y decir, ok, dice la palabra de Dios, si yo le digo a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudo en mi corazón y creo que es lo que yo digo va a ser hecho, será hecho. No está hablando Dios de que tú seas poderoso en tu mente. No está hablando Dios cuando menciona meditación. No está mencionando Dios que te vayas y te apartes en un lugar y que vacíes tu mente, como estas personas pretenden que tú vacíes tu mente. ¿Sabe qué es lo que usted logrará si usted vacía su mente? Lo único que va a lograr va a ser graves problemas. Para la persona que está acostumbrada a pensar en vaciar su mente, me está pensando que yo soy muy tonto y estoy muy ignorante. Pero déjeme decirle, lo único que usted le está permitiendo es a Satanás que él trabaje libremente en su mente. Nosotros no podemos tener nuestra mente vacía. Nosotros no estamos creados para tener nuestra mente vacía. Estamos creados para meditar. ¿Meditar qué es? ¿Vaciarse de tu mente? No. La meditación no es inactividad. La meditación es actividad profunda en algo. No es vaciarte de tu mente. Meditar, cuando dice la palabra de Dios que meditemos en su palabra, la palabra de Dios nos enseña, meditando en el camino es analizando las cosas. La meditación de la cual menciona la palabra de Dios es análisis. Y en el análisis no puede haber mente vacía. En el análisis hay una mente activa y muy aguda, porque está trabajando finamente en cortar todos aquellos detalles y llegar a profundidad de aquellas cosas que está analizando. Amén. La fe es igual, es muy diferente a cómo la filosofía de las gentes pretenden enseñárnosla. El positivismo y las fuerzas de la energía y todo es que nosotros vamos a recibir aquellas cosas en las cuales nosotros estamos creyendo que lo recibiremos. Pero déjeme decirle algo importante en esta fe, que es certeza de algo que se espera. Y déjeme decirle algo importante en cuanto a lo que la palabra de Dios menciona de este monte, échalo a la mar y se va a ir a la mar si tú no dudas. Mire algo. De acuerdo a las cosas que nosotros escuchamos, si tú piensas en algo, si tú crees que aquello va a suceder, sucede. Porque hay fuerzas que lo manejan.
déjeme decirle algo importante. Sucede que en cuanto a la fe, no es así y parece contrario a Marcos, lo que Hebreos dice. Dice Hebreos capítulo 11, verso 13. ¿Lo tiene? Pues ahí está. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Cómo murieron? Sin haber recibido lo prometido. Amén. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, va a hablar de que Moisés, de Abraham, hombres de fe, Noé, Daniel, va a escuchar muchísimos grandes hombres que vivieron por fe. Y reconocemos su historia. Dice que por ello lograron grandes reinos. Pero algo importante que nos menciona aquí este verso y que usted debe de analizar, porque estamos estudiando la ley de la fe, es que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, pero no recibieron nada. ¿Y sabe usted por qué? Pues no, que la fe entonces es que voy a recibir y voy a recibir. Y no que la fe pues es entonces dile a este monte que se vaya a la mar y se va a ir si no dudo. Pues no dudé. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el monte en la mar? ¿Qué pasó con estos hombres de Hebreos capítulo 11 verso 13 que creyeron, confiaron en la fe y se murieron en la fe y no recibieron nada? Sí tenían fe y vivían en fe y murieron por la fe. Es más, dice que la vieron de lejos, la saludaron. Amén. Miren, hermanos, positivismos, energías y todo lo que usted pueda oír y todo depende del hombre, es por el hombre. ¿Soy yo? ¿Es para mí? Que bien, que como sea, es mío, es mi creación, es mi poder. Seguimos en la misma situación del egoísmo. Echar a Dios fuera de nuestra vida. No necesitamos a Dios. Soy positivo, hago lo que yo deseo. Porque detrás de cada acción hay primero un pensamiento. Y el poder del pensamiento. Y les cuento muchas cosas bonitas. Y la gente se va, el poder del pensamiento. Si eres negativo, puras cosas negativas te van a traer. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que un avión se estrella porque una de las personas que iba ahí iba negativo y que este avión se va a caer, este avión se va a caer, este avión se va a caer, y ahí va agarrado del asiento y ese avión se va a caer, y entonces el avión empieza a caerse porque el hombre pues es muy negativo. Y podemos decir que hubo un desastre en ese avión porque iba ahí alguien o algunos negativos. ¿Es así? No es así, perdón, pero no es así. Y si nosotros vemos la fe del Señor, la fe que es de Dios, nosotros vemos que estas personas murieron sin recibir. Entonces, ¿cómo trabaja la fe? Hay algo muy importante, hermanos. Cuando usted sigue leyendo el libro de Hebreos, va a ver en el otro verso que dice que ellos no recibieron porque había en los planes de Dios algo mucho más grande, y era alcanzarnos a nosotros por medio de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. La fe es confiar en Dios. La fe es creerle a Dios. No es formar tus propios deseos. Yo quiero ser millonario. Yo quiero un carro nuevo este año porque ya ese que tengo ya está muy viejo, y me voy a poner frente al espejo a decir: yo quiero un carro nuevo. Es más, ya tengo un carro nuevo, estoy manejando un último modelo, marca tal y tal, y es de color tal y tal. Tienes que visualizar aquello y ahí estás tú. No son deseos. La fe en Dios
es, o la fe de los cristianos es creerle a Dios. No son tus deseos, no es lo que tú quieres, es lo que Dios te dice. Es muy diferente. No se crea en nosotros, no se forma en nuestros pensamientos, no viene de nosotros, viene de Dios. ¿Qué viene de Dios? Que Dios tiene cuidado de mí, me ama, me quiere, me cuida, me protege, me ampara. ¿Qué trae eso en mi vida? Mucha confianza, fe en Dios. De que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque yo nada me va a pasar, nada me va a pasar, nada me va a pasar. Y ahí voy, nada me va a pasar. No, porque Dios prometió cuidarme. Y que si algo puede acontecer, Dios me va a ayudar. La fe la veo como, alguien decía, primero antes de lo que yo veo, alguien decía, la fe es como cuando usted llega a una casa y le ponen una silla y le dicen, siéntate, pásele, siéntese. Dice, ¿a poco usted llega y agarra la silla y le empieza a dar vuelta por todos lados antes de sentarse? La miras y te subes, tratas de ver a ver si se va a quebrar antes, no sé, que te vayas a caer. Dice, no, tú llegas y te sientas. Eso es fe. Confianza en algo. Amén. Yo lo veo como aquel que va subiendo unos riscos, colgado a una cuerda, y esa cuerda yo la veo como fe. Y a Dios en la otra punta, jalando esa cuerda. Y aunque el precipicio esté muy profundo, Dios jalando esa cuerda. Y yo confiando en que Dios me va a ayudar a llegar ahí arriba, sano y salvo. En otras palabras, la fe no depende de mí, de si soy muy positivo, soy muy realista de las cosas. La fe de los creyentes, o según Dios, es creerle a Él, lo que Él dice. Y ahí sí pasa por mi mente dudar o creer. Pero no se trata de lo que yo quiero. La fe no era un deseo de estas personas que leímos en Hebreos, de apagar fuegos, conquistar ciudades, cerrar la boca de los leones. No era deseo, era una promesa de Dios. Abraham recibió promesa de Dios. Amén. Amén. Moisés recibió promesa de Dios. Por eso él tuvo fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos que el mar se abrió, que el pueblo pasó en seco, y que cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se hundieron. El mar los ahogó a todos. ¿Era porque ellos tenían deseos? ¿Era por ellos? ¿O era porque Dios les había dicho, ¿qué estás haciendo, Moisés? Levanta esa vara. Amén. Camina, dile al pueblo que marche. Fe no son tus deseos. Y hoy nosotros estamos egoístamente hablando de nuestros deseos. Amén. Fe es confiarle a Dios en las promesas que Él ha hecho en tu vida. Cuidarnos, protegernos, darnos vida eterna, darnos perdón de pecados. El problema es que la gente quiere echar a Dios fuera y entonces mejor abraza positivismo, mejor abraza buenas vibras, mejor abraza energías, mejor abraza otras cosas. Total, que mientras no sea Dios alguien a quien darle cuenta de nuestros actos, todo está bien. Por eso hoy ve la gente, un montón de gente buscando no pertenecer a ninguna iglesia.
No, dice, ¿para qué religiones establecidas? No, nosotros estamos en contra de esas cosas. Por lo tanto, mejor hacemos nuestro propio grupo de creencias y ahí se les mete cualquier creencia que como quiera, ¿quién nos va a ayudar? Nadie. Ahí le llega cualquier tipo de doctrinas, cualquier tipo de filosofías y bienvenidas sean. La fe no era un deseo, era una promesa. La fe no tiene nada que ver con la energía, con la atracción, con la sugestión y con los pensamientos positivos. La fe tiene todo que ver con creerle a Dios. La fe está sujeta a la ley de Dios. Amén. Y dice el libro de Juan que si nosotros pedimos adecuadamente, conforme a la voluntad de Dios, las cosas serán hechas. Pero si nada más porque se nos ocurre decir soy muy positivo, tengo demasiada fe, monte, quítate y aviéntate a la mar, y allá va el monte a la mar. En Marcos dice la palabra de Dios antes de los versos que Jesucristo tenía hambre, iba por el camino, vio la higuera, no le encontró comida. Es más, no era su tiempo para que diera higos. ¿Cómo iba a dar higos? Jesucristo toma y le dice, nunca más coman fruto de ti, nadie. Al otro día pasan y dice, ups, se secó desde la raíz, Señor, la higuera que tú maldijiste. O sea que en un momento de arranque de ira del Señor Jesucristo, porque tenía hambre, se enojó y la maldijo. Así era Jesús. Yo puedo decir que sí, así fue, porque pues tenía hambre. ¿Cómo se le ocurre a Jesús maldecir a una higuera cuando esta no era tiempo de dar fruto? Que no sabía Jesús que esas nada más dan una vez al año. No era su tiempo. ¿Cómo le va a pedir higos a la higuera si no era su tiempo? Pero no se fija la gente en el contexto de esa situación. Jesús estaba entrando a Jerusalén, iba a ser muerto. Jesús necesitaba afianzar la fe de sus seguidores. Necesitaba que vieran que lo que Él les estaba dejando tenía poder. Porque la vida de ellos iba a ser una vida de persecuciones, de angustias, de tribulaciones, de carestías, totalmente de salud, de comidas, de todo. Y necesitaban creer en Dios, necesitaban estar igual que aquellas personas de Hebreos que solamente saludaron las cosas de lejos, pero las creyeron. Amén. Que Dios les prometió algo que ellos no recibieron, porque Dios estaba extendiendo la promesa mucho más adelante hasta la venida de Jesucristo. Y ellos no podían vivir más de 500 años, ni esperar 700 años hasta que viniera Jesús. Ellos murieron en su edad como tenían que morir, conforme a todo hombre y mujer que les llega su hora de morir. Pero ellos creyeron en Dios, le creyeron a Dios. La fe, según Dios, está sujeta a Él. Amén. No está sujeta a nuestra voluntad. Entonces quiere decir que si yo le pido a Dios y Él por sanidad, le estoy pidiendo bien. Y si no sano, yo le pedí a Dios que me hiciera un milagro, que le pedí esta casa y no pasó nada. No tuve fe. Pues no tuvo fe. ¿Y cómo sabe que no tuve fe? ¿Y no encontramos nosotros la voluntad de Dios en todas las cosas? A veces pedimos cosas, dice la palabra de Dios, que no son para tu bien, son para tu mal. Pensamos que es para nuestro bien, pero no es para nuestro bien. La fe fundada en la sabiduría humana, nos la menciona 1 Corintios capítulo 2, verso 5. En Corintios, el libro primero, el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la sabiduría de los hombres existe, es abundante, es muy prolífera y se inventa cualquier cosa. Y mucho de ello es manera de alejarnos de la fuente divina que es Dios.
y se inventa para el nombre de Dios el poder del universo, el poder de la creación, el poder de bla, bla, bla. Pero es el poder de Dios, y dice la palabra de Dios que todo subsiste por Él. Pero con tal de no darle cuentas a Dios, se inventan cualquier otra cosa. La fe fundada en la sabiduría humana no es correcta. El fundamento humano de la fe es una fe corrompida. Llámela usted positivismo, llámela usted energía, llámela como la llame, es sabiduría, pero corrompida y es humana. Sin embargo, dice la palabra de Dios, y vuelvo a leerlo, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? ¿En el poder de quién, hermanos? Vuestra fe está fundada en el poder de, dice, de tu mente. Esta es la ley de la fe. Invéntese el humano cualquier ley de que quiera, pseudocientífica como quiera o científica. Dice la palabra de Dios que nuestra fe está fundada en el poder. Hay poder, claro que sí hay poder en la fe, pero no en tu poder de la mente, no en tu poder de según tu energía, qué tan positiva sea y qué tan fuerte esté y qué tan profundo llegas a dominar esa mente. Decía Calimán, ¿verdad? Que lo domina la mente, lo domina todo. Estaba yo niño todavía cuando oía esas expresiones, que para aquel tiempo de nuestros científicos darwinianos era ridícula, pero que hoy es lo máximo en la boca de muchas personas. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que la fe no es dominio ni poder de tu mente. La fe está basada en el poder, sí, pero en el poder de Dios. La verdadera fe está fundada en el poder de Dios, según la palabra de la ley en 1 Corintios 2:5, la ley de la fe. La fe es dependiente de Dios, por lo tanto. En cualquier área de nuestra existencia, la fe pasa por Dios. Amén. La fe no es directamente yo tiro y obtengo lo que creo. La fe es como tirar una riata o una polea, lo que usted como quiera llamarle, mecate, como sea, una liana, y tirarla a una polea, a una rueda, y después allá agarra todo. En otras palabras, mi fe viene de Dios y va a Dios, y Dios toma aquello para dármelo, a traerlo para mí. La fe del cristiano pasa por Dios, no por su mente. No por tanto ejercicio mental que usted haga y se diga y se repita. Es simplemente que usted aprende a creerle a Dios. Eso es fe, creerle a Dios. Porque la fe es un regalo de Dios. Hebreos capítulo 12, en la primera parte, en el capítulo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Quién es el autor de la fe? Es Jesús. En Él empieza y termina. Amén. No es en su mente positiva, no es en la energía, no es en el universo, es en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe de nosotros los cristianos. Así que olvidémonos de pretender tomar filosofías de concentraciones y de repetimientos, de repetirse y de mirar y creer y de hacer el dibujo de lo que tú quieres y enfocarte tanto en aquello que lo vas a lograr. No, así no lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr creyéndole a Jesús, creyéndole a Dios Todopoderoso, que Él conoce tus necesidades y que obra de acuerdo a lo que tú necesitas, y que Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Eso es la fe de nosotros los cristianos. Pero nos están bombardeando con tantas cosas que ya nosotros andamos ahí todo el tiempo. Pues si le cree a Dios, ¿verdad? Venga y
póngase este pañuelo, úngase con esto, y ahí está la gente comprando, vendiendo, haciendo negocio. Ponga usted su mano sobre esto como un punto de fe, y ahí está la gente poniendo manos sobre algo porque necesita fe. Pero está poniendo fe ¿en qué? En que aquel le está diciendo que ponga la mano acá y a que haga aquello otro, que haga aquello otro más, que compre esto, que compre lo otro. Las cosas de Dios no se venden. Las cosas de Dios no se venden. Los milagros de Dios no son para enriquecer a nadie, ni al que Dios usa como un vaso, ni tampoco a otras personas, ni a organizaciones que lucran según los milagros de Dios. ¿Dicen amén? Dios los da gratuitamente, como todo. La fe es un regalo de Dios, porque Jesús es el consumador y es el autor, dice Hebreos. Y en Gálatas capítulo 5 verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que la fe está incluida ¿dónde? En el don del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Mas el fruto, lo que produce ¿quién? Fruto es producción. ¿Y eso lo produce quién? El Espíritu Santo. En sus hijos, en usted, en mí. Produce bondad, fe, amor, benignidad. Así que la fe es un producto, no de nuestra mente positiva, ni de que tú te pongas a repetir algo. Es un fruto del Espíritu para los hijos, para usted, para todo cristiano, para toda persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Dios pone ese fruto en usted, que es fe en la palabra de Dios. Esté usted pasando por la tormenta que usted esté pasando, usted está bien agarrado a esa liana, a esa polea. Usted está tomado de ahí y Dios lo va del otro lado sosteniendo. Y usted tiene confianza de que Dios no lo va a soltar. Usted tiene confianza que a Dios no le van a faltar fuerzas y que por ahí se va a cansar y lo va a soltar y se va a ir. Esa cuerda a la que usted está sosteniéndose, esa fe, a lo que yo digo, algo así comparado con esa fe, depende de Dios y usted de no soltarse. Amén. La fe es creerle a Dios que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él es el autor, Él es el que está encargado, Él es el que da el regalo de la fe. Y en Efesios capítulo 2 verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quieren repetirlo conmigo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Dónde quedó tu esfuerzo mental? ¿Dónde quedó tu creencia en la energía? La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dios es el que nos da esa fe para que nosotros podamos creerle a Él que Él tiene cuidado de nosotros. Todo nuestro diario vivir, en otras palabras, nuestra vida entera, depende de Dios, de la fe en Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, quiero que le pongan mucha atención a esto. Lo que nosotros vivimos ahora en la carne, que va con respecto a necesidades físicas, necesidades materiales, todo tipo de situaciones que nosotros vivamos, lo que vivimos en la carne, ¿qué dice Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo
de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que Dios tiene cuidado de mi cuerpo. Yo creo que Dios tiene cuidado de mi vida, de mi familia. Yo creo que Dios tiene cuidado de las cosas que yo necesito, porque Él se entregó por mí. Amén. Y si ahora vivo, todo lo que vivo es en Cristo Jesús. Todo mi ser está dependiendo de mi Dios. No está dependiendo de qué tan positivo sea. Ahora, eso no quiere decir que deba ser negativo, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que como cristianos no confundamos una cosa con la otra. Y que no permitamos que como cristianos se nos infunda algo que no es de nosotros. De nosotros es la fe, no la autosugestión. Porque mucha gente nos acusa de ser autosugestivos. Bueno, depende de con qué tipo de persona esté hablando y hasta dónde llegue tal vez la falta de conocimiento de esa persona y lo que haya creído. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, de la fe de Dios, no es autosugestión. Es que nosotros diariamente, en nuestro diario vivir, vamos viendo cómo dependemos de las bendiciones de Dios y cómo nosotros podemos ser felices, podemos estar contentos aún en medio de la tristeza, porque todas estas cosas anteriores de pensamientos positivos y de otras cosas siempre van a depender de las circunstancias. Ay, hermanos, creo que ya me pasé. Termino rápido, déjenme leer rápido esto. La seguridad y la confianza. En Efesios capítulo 3, verso 12 dice: ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe? ¿En quién? En Él. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Amén. La seguridad y la confianza que nosotros tenemos es accesible por la fe en Dios. Amén. No es, amados hermanos, por lo demás. Lo que la fe incluye también es lo que esperamos por fe. Y lo que esperamos por fe viene indiscutiblemente de Dios, no del universo, no de algo más. Lo que nosotros esperamos por fe viene directamente de Dios, y esa es la grande diferencia. Así que no mezclemos una cosa con la otra. Santiago 1, 6 al 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Mira, aquí está puro positivismo. Pues eso es lo que la gente toma. Por eso es que la gente toma de las cosas buenas de Dios y luego las transgiversa. Y luego empieza y hace su propia teoría. Dice el 7 de Santiago: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de quién, del universo, del poder de su mente. No, todo pasa por Dios, el Señor Adonai. Amén. Depende de las personas si quieren pensar en la madre naturaleza como Dios, como creadora. Es respetable, solamente que son muy cortas las fuerzas que obtendrán. Toda esperanza humana es muy corta. Todo lo que el hombre piense tiene muchos obstáculos, pero no la fe en el poder de Dios, no la fe que pasa por Dios, no la fe que viene de Dios. Positivismo, autosugestión, poder de la mente, energía mental, ¿qué tantas cosas más no se podrían decir? O fe. ¿Cuál es lo tuyo? Tú decides qué creer, pero lo que viene de Dios es eterno, porque Dios es la fuente de la eternidad.
Y cuando estés cansado o tribulado para aquellas personas, atribulado para aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús, sepan que la verdadera fe siempre está esperando por ustedes. Siempre estará ahí. Y a cada uno de ustedes como cristianos, como hijos de Dios, sepan vivir en la fe de Dios y no permitan que ninguna otra filosofía venga y transquiverse su verdadera fe, no basada en sabiduría humana. Oramos. Bendito Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de tener tu sagrada palabra. Señor, tú conoces a todos los que hoy estuvimos escuchando, a todos los que hoy han estado oyendo tu palabra, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que todavía están confundidos o están creyendo, Señor Dios, en aquello que no es fe, para que tú les des, Señor, en el momento de la necesidad, en el momento de la desesperación, una puerta para que ellos puedan voltear hacia ti, Señor. Y como siempre, encontrar en ti, Señor, la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento de la vida presente y futura. Gracias, Señor, porque de ti dependemos. Gracias, Padre, porque de ti podemos obtener por misericordia o por fe, por amor, por tantas cosas, por tantos accesos, Señor Dios, a través de Cristo Jesús. Podemos obtener, Señor, muchas bendiciones, muchos cuidados. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a valorar nuestra vida mucho más que lo material, mucho más que tener o no tener. Padre, gracias porque nos has enseñado la paz, nos has enseñado la felicidad, Señor. Felicidad que el mundo todavía no puede comprender. Felicidad que solamente les da obtener resultados que ellos creen son positivos, que ellos creen tienen valor, pero que en los momentos de insolvencia, en los momentos, Señor, en que de carencias, ellos se desesperan porque no tienen quien les sostenga. Sin embargo, gracias te damos, porque muchos de nosotros, Señor, hemos visto nuestras situaciones difíciles muchas veces, pero hemos encontrado gozo, plena satisfacción, Señor, de paz en medio de las tormentas, a través de la fe en ti, dada por Cristo Jesús a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra familia, nuestros hijos que van creciendo, aprendan de ella para que puedan transmitirla, Señor, a su descendencia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por tomar el tiempo, por darme la oportunidad de hablar sobre este tema. Dios los bendiga. Nuestro hermano director de la escuela dominical con ustedes, y esperamos